El tema del día de hoy se titula Analizando conceptos bíblicos equivocados. Analizando conceptos bíblicos equivocados. Existen en la actualidad muchísimos conceptos supuestamente bíblicos y se enseñan como verdades bíblicas. Y esas supuestas verdades bíblicas se enseñan después como doctrinas. Y esas doctrinas crecen y se convierten en denominaciones enteras. Y total, que ya la gente a final de cuentas no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y como no se ponen a estudiar la palabra, pues es más cómodo simplemente creer lo que el sacerdote o el pastor o quien sea que me haya platicado, lo creo y se acabó. Y entonces, el conocer estos conceptos como verdades bíblicas, pues nos impide conocer realmente lo que la palabra quiere. Y como muchos de estos conceptos se contraponen con las verdades bíblicas, pues entonces a la hora de querernos acercar más a Dios, estos conceptos nos detienen de alguna manera, el acercarnos más a Dios y crecer también espiritualmente. Y entonces es por eso que en la actualidad, si Dios nos hiciera un examen a los creyentes en general, a los cristianos en general de cualquier denominación, la verdad es de que creo que andaríamos muy bajones de calificación, la mayoría, si no es que reprobados. Y bueno, entonces es muy importante conocer estos conceptos para tener bueno, que nuestro nivel espiritual crezca también. Bueno, vamos a empezar entonces con algunos conceptos. Todos conocemos quién fue el padre del pueblo de Israel, el padre de la fe. ¿Quién sabe quién es el padre de la fe, el padre de Israel? Abraham. ¿Quién es? Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham, muchos creyentes o muchos cristianos lo conocen como judío. ¿Pero realmente Abraham es judío? No. No, exactamente. Abraham era un hombre de las naciones, descendiente de Noé, y llamado hebreo. Abraham fue el primer hebreo, no judío, sino hebreo, porque los habitantes de Mesopotamia y de Ur eran llamados Ibr, que se traduce como del otro lado. Entonces, un hebreo es alguien que pasa de un lado a otro, como que cruza de un lado a otro. Entonces, de Abraham sale el concepto de hebreo, pero no judío. Y luego avanzamos con sus hijos. Isaac y luego Jacob, ¿eran judíos? No. Tampoco, exactamente. Isaac y Jacob salieron de Abraham, uno era su hijo, otro era su nieto, y a ellos también se les entrega la misma bendición que a Abraham. Y ellos son la simiente del pueblo de Israel. Génesis 32, 28, vamos a leer. Aquí estamos hablando específicamente de Jacob. Dice, entonces el varón le dijo, ¿Qué? 32, 28. Génesis 32, 28. Aquí está, mira. Entonces el varón le dijo, ¿qué varón será este? Le dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte ante un ángel y ante un varón y has prevalecido.
Entonces, aquí vemos cuando Dios mismo le cambia el nombre a Jacob, a Israel. Jacob ya sabemos pues que es el nieto de Abraham. Entonces, tampoco Jacob o Israel es judío. Ahora, Moisés, ya algunos cientos de años más adelante, después de Jacob, ¿Moisés era judío? No, Tampoco, exactamente. el levita. Ajá. En el tiempo de Moisés ya estaban presentes las 12 tribus de Israel. Judá, entre ellas, y de Judá se desprende los judíos. Judá ya es nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, y era uno de los 12 hijos de Jacob. Moisés efectivamente era de la tribu de Leví, entonces tampoco Moisés es judío. Es importante aclarar estos conceptos porque el cristiano en general habla de judíos y se tiene el concepto equivocado de que los judíos son el pueblo en su totalidad, el pueblo de Dios. Pero no, los judíos es una 12ª parte, no en cuanto a proporción de números, sino en cuanto a nombre, por lo menos, ¿no? Es un 12avo de los nombres del pueblo de Dios. Ahora, otro concepto equivocado es que el pueblo judío, solamente el pueblo judío recibió la Torá en el monte Sinaí. ¿Será cierto esto? Pues no. No. Así es. Todo el pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, incluyendo en ella también los judíos, o la tribu de Judá, recibieron la Torá en el Sinaí. Y algo bien curioso, algo que no se nos ha platicado, a menos que nosotros lo leamos, pero en ese día en que el pueblo de Israel recibió la Torá, había otros por ahí que también recibieron la Torá y decidieron acatar las normas de la Torá, y estos eran los extranjeros que se fueron uniendo al pueblo de Israel conforme iban avanzando. Y entre ellos pues había un gran número de egipcios y quién sabe de algunos otros pueblos que a la pasada se iban añadiendo algunos. Y obviamente pues ahí están las generaciones futuras también que recibieron la Torá. Deuteronomio 29:10. Dice, esto ya es de la renovación del pacto de los hijos de Israel. Aquí viene un titulito en mi Biblia. Recordemos que Moisés había roto las primeras tablas del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y luego en el versículo 10 dice, todos ustedes están hoy en la presencia de Yahweh su Dios, los jefes de sus tribus, sus ancianos, sus escribas, todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres, y el forastero que vive en medio de tu campamento, desde el que recoge tu leña hasta el que saca tu agua, para que no transgredan el pacto de Yahweh su Dios y el juramento que Yahweh tu Dios ha hecho con ustedes. Porque Él te confirmará hoy como pueblo para sí, y Él será tu Dios, como te ha dicho y como juró a tus padres, Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solo con ustedes celebro este pacto y este juramento, sino con todos los que hoy se encuentran aquí con nosotros en presencia de Yahweh nuestro Dios, y con todos los que hoy no se encuentran aquí con nosotros. Porque ustedes saben que nosotros hemos habitado en la tierra de Egipto y que hemos cruzado por en medio de las naciones por las cuales ustedes han cruzado.
y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, estaba todo el pueblo de Israel reunido, más los prosélitos y los extranjeros que iban marchando junto con ellos y que decidieron obedecer a Yahweh. Y de ahí viene otro concepto, de ahí se desprende otro concepto. ¿Será la Torah solamente para el pueblo judío? En realidad, ya no es necesario a un gentil guardar la Torah. ¿Qué opinan? Son dos preguntas en una. Es para todos, Ajá. porque bueno, aquí, gracias, tío. Aquí dice sus niños y mujeres y también los emigrantes que están en el campamento desde el leñador al agüetero para entrar en la alianza con el Señor tu Dios y aceptar el pacto que el Señor. Aquí dice, emigrantes. Ajá, exactamente. Entonces, estas indicaciones eran para el pueblo de Dios y ahí quedaba abierta la oportunidad para que gente extranjera, no descendientes de Abraham, pudieran incorporarse al pueblo de Dios. Así es. Es lo bonito que la misericordia de Dios, que efectivamente la Torah se la da a su pueblo, pero da oportunidad a cualquiera que se quiera adherir a su pueblo a través de la Torah y a través de la fe en Yeshua, que no podemos desligar una de otra. Entonces, efectivamente, la Torah es para todo aquel que quiera venir a ser parte de Israel. De la misma manera que fue entregada en presencia de las tribus, los extranjeros, los hombres, las mujeres, los niños y los que leímos ahí, los que sacan agua y los leñadores y todo, fue ordenado por Dios. En Números vamos a ver qué ordenó Dios, Números 15, 16. Dice, una misma ley y una misma ordenanza habrá para ustedes y para el prosélito que viva entre ustedes. Y luego nos brincamos hasta el 29 y dice, habrá una misma ley para ustedes, los hijos de Israel, y para los prosélitos que vivan entre ustedes, para el que cometa pecado inadvertidamente. Pero la persona que transgreda intencionalmente, sea de ustedes o un prosélito, blasfema en presencia de Yahweh, tal persona será excluida de entre su pueblo. Y está feo lo que dice el 31, porque tuvo en poco las palabras de Yahweh y estimó en nada sus mandamientos. Tal persona será excluida y su iniquidad será sobre ella. Y me pregunto, para el pueblo cristiano en general, ¿no tendrán en poco las palabras de Yahweh y estiman en nada sus mandamientos? La verdad es que en la actualidad lo que diga el pastor, lo que diga el sacerdote o el cura o como quiera que se llame el líder, tiene más peso que lo que diga la palabra de Dios. Si fulanito me dijo que la ley ya está abolida, es que fulanito dijo que ya está abolida, entonces está abolida. A pesar de que en la Biblia, el mismo Yeshua y en el mismo Nuevo Testamento, Yeshua dice que no está abolida la ley y que nunca va a estar abolida hasta que todas las cosas pasen. Así es. Y bueno, después vemos que la palabra de Dios es eterna. Entonces,
Entonces andamos bien, en general. Bueno, seguimos con el otro. ¿Las fiestas ordenadas en Levítico 23 son fiestas judías? No. No. ¿Quién más dice que sí o que no? Así es, no son fiestas judías. Levítico 23:1. Algo bien interesante, ni siquiera son fiestas de Israel. ¿Cómo ven? ¿Serán fiestas de Israel? No. Levítico 23:1. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, mis fiestas, que proclamarán ellos como santas convocaciones, son estas. Y ya, inicia con la primeritita. Y la primera es el Shabbat semanal. Esa es una fiesta de Yahweh. No es una tradición judía, no es una fiesta judía, no es una tradición israelita ni una fiesta israelita, sino que es una convocación que Yahweh hace a su pueblo. Y los que quieran ser de su pueblo, pues obviamente necesitan celebrar las convocaciones de Yahweh. ¿Para quién será entonces la promesa de Génesis 12:3? Pues todos los que lo bendigan. Ajá. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién? Pues a Yahweh. A Israel. A Yahweh. A Abraham y su descendencia. Sí. Ajá. Abraham y a su descendencia, efectivamente. Entonces, esto no aplica solamente para los judíos. Hemos visto en los últimos tiempos que efectivamente esta promesa se cumple porque cada vez que hemos visto en la televisión a alguien que ha maldecido al pueblo judío en específico, no al pueblo de Israel, sino al pueblo judío, se hace efectiva esta bendición y maldición y hemos visto cómo literalmente han muerto gente famosa, líderes de países y países enteros que se han sumido en la ruina por causa de esta maldición que Dios promete a quien sea que maldiga a su pueblo o parte de su pueblo. Entonces, ¿será nada más para los judíos esta bendición o esta maldición? ¿O esta promesa más bien? Pues no, es para todos los descendientes de Abraham. ¿Y recuerdan lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento? Ahorita no encontré la cita, pero dice que cuando creemos en Yeshua y somos injertados en el olivo, entonces nosotros somos descendientes de Abraham. Y si somos descendientes de Abraham, Romanos 11. A ver.
Gálatas 3:29. Es otra persona. Dice, y si ustedes son del Mesías, son, por tanto, simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Ujú. Entonces aquí se nos está diciendo que todos los que somos del Mesías, Yeshua, somos simiente de Abraham, o sea, somos descendientes de Abraham. Y entonces esta promesa también aplica para nosotros, no solamente para el pueblo judío, sino también para las 11 tribus restantes. Y entre ellas, pues obviamente estamos por ahí metidos en alguna de las tribus. Ujú. Algo interesante que últimamente he estado leyendo acerca de muchos creyentes que se me ha hecho un poquito chistoso. ¿Alguien ha escuchado acerca de las leyes noágidas? ¿Las qué? Leyes noágidas. ¿Sí? ¿Quién dijo? Alex. Ah. Bueno, hay una corriente de cristianos que afirma que hay dos leyes que rigen al mundo, o a dos grupos, los hijos de Israel y los hijos de Noé. Entonces, depende de a qué grupo tú pertenezcas, son las leyes que rigen a unos o a otros. Solamente que las leyes noágidas están medias locochonas. Incluso hablan de la reencarnación y cosas medias raras. Pero bueno, sabemos que todo eso no aplica. Entonces, no hay leyes noágidas para algún grupo de creyentes que se quieran excluir de la Torá. Obviamente es más fácil seguir las reglas del mundo que seguir la Torá. Pero ¿cuáles son las que dan vida? Pues obviamente la ley de la Torá, la ley de Dios. También hay un grupo de creyentes que afirman que Israel se unificó después de la cautividad en Babilonia. No sé si han escuchado por ahí ustedes, pero hay creyentes que dicen que cuando Israel, o bueno, después del exilio en Babilonia, que Israel se unificó y entonces que Judá es todo Israel. ¿Será cierto? No. Pues no, así es. Obviamente sí hubo uno u otro de algunas tribus que se fueron con los de Judá y regresaron, pero no como grupo. Entonces, básicamente Judá fueron los únicos que regresaron e Israel, como dice la palabra, Israel fue disperso en la tierra. Y ya hemos leído lo que pasó. Por su pecado, Dios los castiga en gran manera y les quita toda identidad con Israel, toda identidad israelita. No voy a decir judía para que queden los conceptos bien definidos. Dios quita toda identidad israelita de las tribus perdidas. Entonces, fíjense, es increíble cómo ahora que hemos estado estudiando esta maldición que Dios le da a las tribus en la diáspora, es una maldición horrible no tener las fiestas ni ningún vínculo de Israel, como creyentes me refiero. Es algo muy horrible no haber tenido el conocimiento del Shabbat y no haber celebrado Shabbat durante siglos, hablando de la cristiandad. Es una maldición y nos lo han vendido al revés. O sea, nos lo han vendido que es una bendición ya no estar bajo las leyes de la Torá, porque esas leyes son para los judíos. O sea, fíjense, ni siquiera en el mundo cristiano que se supone que se lee la Biblia, se puede hacer una diferencia entre el pueblo judío y el pueblo de Israel. Y se menciona siempre que yo he escuchado algún pastor o cura o lo que sea hablando del Shabbat o de las fiestas, siempre dice que esas son fiestas judías, el Shabbat es para los judíos
y costumbres judías, tradiciones judías, etcétera, etcétera. Totalmente equivocado. En cambio, si nos basamos 100% en lo que dice la palabra, nos damos cuenta que esta desvinculación que tenemos con Israel es una maldición en todos los sentidos. Pero ahora que a Efraín se le abren los ojos, podemos tomar la decisión y ahora sí escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Por aquí yo hice una, y se me pasó a anotarla, pero bueno, ahorita al final a ver si puedo ordenar mis ideas. Se afirma que la reunión final de Dios con su pueblo es gentiles y judíos. ¿Qué creen? Si por judíos, por gentiles se entiende todas las tribus de Israel, entonces sí es cierto. Pero si se entiende por judíos, cualquier gente que sea desubicada de cualquiera de las tribus de lo que llamamos hebreos o Israel en general, entonces no es así. Exactamente. Recordemos que cuando Yeshua se refería a los gentiles, se estaba refiriendo a las tribus perdidas de Israel en general, pues, obviamente. Como aquella mujer, la samaritana, que le dijo que no venía a darle a los perros, siendo los hijos. Y bueno, vemos mucha cuestión. Pero hemos visto ya que cuando alguien se convierte a Yeshua y ahora se vuelve propiedad del Mesías, entonces ya no es considerado gentil bíblicamente, ya es considerado Israel, con todas sus bendiciones, pero también con todas sus obligaciones. Entonces, la reunión final de Yeshua con sus santos es la unión de las dos casas, la unión de Judá y la unión de Israel. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Y fíjense, aquí este tema ya lo habíamos hablado anteriormente acerca del pacto renovado. He aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y como cristianos se ha enseñado que este nuevo pacto es que los creyentes en el Jesús que se predica ya no están sujetos a la ley, a la Torá, ¿verdad? Pero no han leído todo el contenido, dice. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Entre paréntesis yo le agrego, al igual que ahora el mundo cristiano estiman en nada el pacto de Dios. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley, este es el nuevo pacto, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones. La escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora fíjense qué interesante el que sigue. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Desde el menor, declara Yahweh, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Ese es el nuevo pacto del cual Yeshua es el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, así como explica Pablo. No que Yeshua
haya venido a abolir la ley y que ya estamos exentos por bonitos. Estaba pensando, cuando se habla de que Yeshua no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir, y dicen, es que él ya vino a cumplir para que nosotros ya no tengamos necesidad de cumplir la ley. Pongo este ejemplo en el orden natural. Por ejemplo, si un padre es honrado y obedece las leyes de su país, por ejemplo aquí la Constitución mexicana y las leyes de tránsito, y es un ciudadano ejemplar, no se pasa a los altos, no da mordidas, es honesto en su trabajo, llega a tiempo, hace honores a la bandera, etcétera, etcétera. El papá ya cumplió la Constitución y la ley, y es un ciudadano ejemplar que hasta le dieron las llaves de la ciudad. Y la pregunta es, como el papá es tan ejemplar y que cumple la ley, la Constitución mexicana al 100%, ¿sus hijos ya están exentos de cumplir la ley? No, Pues no. al contrario, Al contrario. porque Entonces, tienen el ejemplo del papá. exactamente. Entonces, como que ese ejemplo ya no tiene mucha lógica, que digamos. ¿No? Pero bueno, lo que estamos viendo en el tema es que la reunión de Yeshua con sus santos será con todo Israel. Y cuando hablo de con todo Israel, no excluyo a ningún ser humano. Todo el mundo tiene oportunidad de pertenecer al pueblo de Israel. ¿Quiénes serán los herederos de la tierra prometida? La iglesia. Israel. Israel, exactamente. Los que Vamos a sigan leer. la Torá. Ajá, efectivamente. Ezequiel 47, 21. De 47 a 21. Aquí hablando específicamente del milenio, ¿no? Dice, repartirás esta tierra a las tribus de Israel. Y cuando les repartan la heredad a ustedes y a los prosélitos que habitan entre ustedes, a quienes les hayan nacido hijos entre ustedes, ellos serán como descendientes de Israel y compartirán con ustedes la heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual esté el prosélito, allí le darán la heredad, declara el Señor de señores. Y bueno, vemos que al final, cuando ya se hayan restaurado todas las cosas, en la tierra de Israel se recuperará al 100%. Los límites originales que Dios había destinado para su pueblo se van a recuperar en su totalidad. Ya no habrá Cisjordania, parte de Jordania también se anexará a las fronteras de Israel, y así todo el territorio que le pertenece por derecho a Israel y que se lo han quitado por alguna otra forma, al final, en el milenio, se recuperará. Y a cada tribu y a cada persona adherida al pueblo de Israel, de alguna manera Yahweh nos acomodará en alguna tribu, pues nos pertenecerá nuestra heredad. Podremos tener la heredad que Dios decidió darnos por misericordia en la tierra de Israel. Y bueno, entonces recapitulando un poco, los conceptos que se nos han enseñado pues equivocadamente es el concepto de Israel, el concepto de judíos, y probablemente por eso ahí viene la confusión en todos los sentidos, como hemos dividido y separado a los judíos de Israel. Entonces, como se enseña que son fiestas judías, pues bueno, son para los judíos. Pues sí, porque ellos pertenecen a Israel, pero
yo creo que es peligroso y en parte triste para Dios que el mundo cristiano se autodesvincule de su pueblo, pensando que el nuevo pacto del cual está hablando aquí, Yahweh mismo, es un pueblo sin ley, un pueblo aparte. Y ya hemos leído también la cita donde dice, los extranjeros que dicen, yo soy extranjero y Dios me apartó de su pueblo. ¿Y qué dice Dios? No, no eres un pueblo aparte. Y todo aquel eunuco que quiera servirme, acatará mis reglas y mis shabbats, y yo lo bendeciré y será mi pueblo y serán un pueblo. Y Yeshua, ¿qué dice? Obedezcan a Moisés. Y lo que leímos, ¿cuándo fue? El jueves, creo, que dice Yeshua, si no creen a Moisés, ¿cómo van a creer en mí? Entonces, si no estudiamos a Moisés, ¿cómo vamos a conocer a Yeshua? Lo vamos a conocer en los últimos momentos de su vida, pero si de verdad queremos conocer a Yeshua, tenemos que sumergirnos en la Torah. Yeshua mismo dijo, si ustedes conocieran los escritos de Moisés, también me conocerían a mí porque él escribió acerca de mí. Entonces, queremos conocer el carácter de Yeshua, está en la Torah. Los evangelios obviamente viene parte de su obra en la tierra, pero no nos muestra mucho de la totalidad de su carácter. Pero el carácter total está en la Torah. Y bueno, ahí termino el tema. Si alguien quiere comentar o preguntar. Yo creo que, Arturo, en función del orgullo que se nos ha hecho tener como iglesia, un orgullo que viene obviamente desde el principio de la expansión del cristianismo en Roma. En aquella época había la división obviamente fuerte. Por un lado, el poder, la cultura, el dinero, la riqueza estaba concentrado en Roma, justamente en la ciudad de Roma. Y obviamente los cristianos que se sentaron ahí, de alguna manera fueron poco a poco siendo conquistados por el formato cristianos romanos empezaron a darle. Obviamente, si los judíos representaban un peligro para Roma, porque hubo por lo menos 3 intentos de sublevación del pueblo judío, y los romanos veían a los judíos con cierto peligro. Por lo tanto, estos creyentes romanos había que desvincularlos afectivamente del pueblo judío, que era para el gobierno romano enemigos. Entonces, de esa manera, poco a poco se fue pervirtiendo, pues, usando el concepto de fe para ir rechazando todo lo que oliera a judío. Y entonces ahí aparece poco a poco el concepto de iglesia, incluso de iglesia romana. En este momento, si ustedes, es iglesia católica, apostólica y romana. O sea, ojo, el inicio es allá, en los primeros grupos de cristianos que habitaron en Roma. Y obviamente, para nosotros como gentes de época moderna, muy actual, pues nos sentimos muy contentos porque el misterio que aparece en Romanos 11, para muchos es la iglesia. Es interesante, ¿no? Porque ese aspecto metafórico de interpretación de la Biblia, uno puede pensar lo que le dé uno la regalada gana y adaptarlo a lo que uno quiera. Entonces, me dicen, mira, es el misterio, mira, de los tiempos de la iglesia. Entonces, nosotros somos los bonitos, Israel desechados, y nosotros pues ya no tenemos nada que ver con los judíos. Pero ojo, esto viene desde ya, desde el siglo, el primero y segundo siglo, empezó a haber esa desvinculación. Entonces, en Mateo 15, la historia de la mujer cananea, que esa no descendía de ninguna de las tribus de Judá, está muy interesante y nos lleva a algo, si me permiten leer, del 21 en delante, dice, y se marchó Yeshua de allí, dirigiéndose a los límites de Tiro y Sidón. Y aquí, que una mujer cananea
O sea, no era israelita, no era judía, no era de Benjamín, no era de Leví, no era de nada, era de Canaán por allá. Cananea de aquellos contornos, salió gritando y dijo: ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Ya había escuchado quien era un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no respondió palabra. Es interesante esa actitud indiferente de Yeshua, ¿no? Muy, muy interesante. Obviamente, sabemos que es una lección que nos da a nosotros ahora. Acercándose entonces sus discípulos, le suplicaron, dijeron: despídela, córrela, esta. ¿Qué lo estás viendo? Viene gritando detrás de nosotros. Contestándoles, él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Tan, tan. Pero acercándose a ella, se postró ante él, diciendo: ayúdame, Señor mío. Yeshua le dijo, vean qué duro parece Yeshua. No está bien el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. En otra versión dice perrillos. Y es que era una expresión muy usada entre Israel para todo aquel que no era de Israel, eran los perros o perrillos. Y Jesucristo, acuérdense, era judío. Hay que entender el contexto, ¿no? Pero ella contestó: sí, Señor mío. Oye, sí, Señor mío. O sea, soy una perrilla, está bien. Sí, estás con lo correcto, Señor. Sí, Señor mío. Pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos y sobreviven. Qué chulada de humildad esta mujer, al grado que dice: entonces Yeshua le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te se ha hecho conforme a tu anhelo. Y su hija fue restaurada en ese mismo momento. ¿Qué aplicación tengo en este momento? Y hasta ahora se me da la inteligencia para checar que uno que no descienda de alguna de las tribus de Israel, que ni siquiera somos gentiles, tenemos la oportunidad de humillarnos y aceptar la grandeza de Yeshua, y obviamente, y toda la cultura de Yeshua, y toda la cultura de los judíos, porque Yeshua era judío, y entonces humillarnos de tal manera para estar agradecidos de que hay una Torá a la cual nosotros podemos acercarnos y leerla y aceptarla y aplicarla, ¿no? Pero no. Satanás ha encargado que seamos orgullosos, tan soberbios, tan ostentosos, que desechemos todo lo que Dios quiere que sepamos y que hagamos, y lo hemos quitado y puesto lo que nos ha indicado Roma. Pero no es Roma, es Satanás. Entonces, pero ahora me parece muy, muy interesante esto, ¿no? Yo, tal vez sea, y tú, Arturo, y los que están oyendo, mis hermanos, tal vez algunos o todos seamos descendientes de alguna tribu, probablemente. Pero en caso de que no fuéramos, aún así, tenemos la gran posibilidad de humillarnos, tener la bendición del Señor Dios, pero al humillarnos, que dice la mujer: sí, Señor, pero de las migajas se alimenta, subsisten. Entonces, podemos alimentarnos de las migajas que nos caen de la Torá, ¿no? Qué fantástico. Increíble la gran oportunidad que Dios da a todo el mundo. Y que la desperdiciemos. Que la desperdiciemos. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar? Pues acerca de Ruth. Ruth era moabita, pero cuando ella expresó, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ella reconocía pues al Dios verdadero. E incluso ella llegó a ser, ahorita no me acuerdo muy bien, como bisabuelita del rey David, y era extranjera, pero Sí. realmente fue verdaderamente del pueblo. Uh-huh. Ujú.
exactamente, tan Señor. adoptada y tan injertada que es tatara abuela de Yeshua. Sí, pero ojo, hay que leer y buscar dónde dice que como no era judía, no tenía por qué observar los preceptos de la Torá. No, pues ella cuando dice mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, ella se ajustaba exactamente al pueblo. Claro, y a Como nosotros, debe ¿qué nos ser. toca? A nosotros, Lo ¿qué nos mismo. toca? Exactamente lo mismo, someternos a esa misma. Si quieren carga, si quieren bendición, si quieren migaja, lo que ustedes quieran llamar, pero uno se coge a lo mismo. Sí. Increíble que Escudriñar las escrituras y obedecer. sí. Es muy padre cuando uno mismo se puede personificar en alguno de los personajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Ruth, la otra de Jericó, ¿cómo se llama? Rahab, y así muchos casos. La mujer con flujo también. Y es bonito cómo ver la misericordia de Dios con cada persona. Incluso la cosita, ¿no? Las cosas de Moisés. Sí, incluso, sí, lo que dice Shari, la Cusita, la esposa de Moisés, Sí. negrita y todo. Negrita y todo. Creo que ya les he platicado que han hecho estudios de ADN a una tribu, bueno, le llaman tribu judía, africana, pero no es judía, es levita, y tienen la sangre más pura de cualquier otro israelita sobre la tierra, y son negritos. Y no No se han porque... revuelto. ¿Mandé? No se han revuelto. Ajá. Y estudios que han hecho es que son descendientes directos de Moisés. De Moisés. Ajá. Y muchos de ellos ya están yendo a vivir a la tierra de Israel. Que por cierto, Elvira hace poquito me platicó que en Israel, si tú demuestras tu ascendencia israelita, te dan tu pasaporte en 5 minutos y la nacionalidad y todo. Y ya nos pusimos a investigar y resulta que hay una ley en Israel que se llama la ley del retorno de la diáspora, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que si tú demuestras como quieras y como puedas tu ascendencia israelita, efectivamente en 5 minutos te dan tu pasaporte, pero no solo eso, te dan una casa donde vivir y te dan dinero para mientras encuentras trabajo. Total, que te pagan todo para que te vayas a vivir a Israel. Y algo curioso que aprendimos es que cuando estás en el aeropuerto ahí en migración y ya te están dando tu pasaporte y tu cheque o no sé cómo repartan las cosas, te dicen, bueno, bienvenido a Israel. ¿Cómo te vas a llamar en Israel? Y entonces tú escoges tu nombre hebreo, obviamente, exclusivo para tu nueva nacionalidad. Y si no tienes idea de cómo llamarte en hebreo, pues tú tienes cara de David y te vas a llamar David en Israel. Interesante, ¿no? Sí. Esa de Judas. Sí, Pues luego algo. inclusive, no sé si se fijaron en algunas ocasiones, sí se veía gente de piel morena y comentan que eran de las tribus perdidas de no sé dónde, de Etiopía, exacto, sí, y que supieron que eran de las tribus perdidas porque sus bisabuelo oraban hacia Israel y empezaron a investigar y sí, y se los trajeron, bueno, el que se quiso venir se vino, no sé si alcanzaron a ver que había gente de piel oscura.
bueno, Sí. etíopes pues, de ese color. Y ahí están, ustedes lo pueden, andan como ciudadanos pues transeúntes de alguna manera. Ajá. Nosotros los vimos como militares, había militares de color de piel oscura y los hicieron referentes. Ujú, ya están, ya viven ahí, efectivamente así es. Sí. Que hasta les dan todo lo que necesiten. Que Sí. casa y todo, comida. Para iniciar Para una... iniciar, pues, para establecerse. Todas las Así es. facilidades. Eso se me hace bonito porque es bíblico. Ellos están esperando la reunión de las 12 tribus para recibir al Mesías, a sus Mesías, antimesías, que al principio va a ser. Pero bueno, es bonito ver cómo de alguna forma están en la búsqueda de sus hermanos perdidos. Y tristemente, la cristiandad no está en búsqueda de sus hermanos judíos. Al contrario, están Aborreciendo a los judíos. aborreciendo. Sí, por eso. Una rayita en medio. Sí, una rayita. ¿Eres judío? Ay, no. Yo no. Y así nos platicó una persona, Ah, sí, sí. cristiano, pero no quiero mencionar nombres, que fue a Israel, pero él se ve muy, Muy judío. pues se ve muy judío, pues, porque su aspecto físico, pues, parece judío. Ajá. Y trae su barba y todo. Entonces, en los taxis les preguntaban que si eran judíos y no, hombre. No. Cristiano. Y pastor. Y no se sabe decir ojalá. Cristiano y pastor. Ojalá. O sea, Y pues eso es lo que transmiten a los que enseñan, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, lo bueno es que poco a poco se está cayendo la venda. sí. La venda de... Ajá. Y por cierto, ¿cómo haríamos y qué tan caro sería una prueba de ADN para checarnos y comparar si hay algo de alguna tribu? Pues cuesta como 10,000. No sé. Ahorita les investigo, pero está padre porque te compras el kit, te lo mandan a tu casa, te sacas, no sé si sea por saliva o sangre o qué, y devuelves el kit y ya en X días, poquitos, ya te dicen, tienes tanto de judío o tanto de X tribu. Yo he leído, Arturo, que hasta con un cabello con todo y la raíz, también con eso se puede hacer, o con saliva. Ajá. Ahí, ya los kits ya vienen, no me acuerdo si era con saliva o sangre, pero ahí viene el kit para que fácil tú hagas lo que te piden, pues. Ajá. Y hay unos test un poquito más caros. Está el básico que te dicen sí o no, si tienes algo israelita o no. Y ya conforme vas pagando más en el kit, ya te dicen qué porcentaje, de qué tribu, un montón de cosas. Sí, cuesta un billetillo. Está buena la mercadotecnia, Pues hay que ¿no? hacerlo. ¿Cómo dijiste, Alex? Está buena la mercadotecnia. Sí, Mientras más le pones, más te dice. sí, exactamente. Pero sí cuesta como 10, bueno, hace tiempo que investigamos costaba como 10,000 pesos. Algo así. Pues está bien. La básica. No, ya O sea, la completa costaba 10. Ah, Pero ahorita quién sabe, pues. Ahorita un poco más, yo creo. pues no es tanto, ¿no? pues no es tanto si resultas positivo, pues lo padre es que ya tendrías la nacionalidad y trabajo y dinero y casa. Vale la pena. Ujú. ¿Sí se irían ustedes? Y si no te desgracia en la vida, ya te vas ¿A vivir triste y allá o deprimido. no? Nosotros sí. Sí, yo sí. ¿Sí? Pues órale, ya saben cómo inviértanle. Sí, nosotros también. Pueden invertirle ya en eso, en la prueba.
Hacemos nuestro propio kibutz. Sí. Así es. Le ponemos Mexican kibutz. Ajá. Ujú. Sí, en Eilat. Sí. Fíjate que en una ocasión yo estaba viendo, pero no sé qué tan cierto sea, pero que Padre Santo, Señor Yahweh, que estás en los cielos, te bendecimos, Padre. Te agradecemos tu infinita bondad para con nosotros. Gracias, Padre, porque aunque no sabemos, Señor, si provenimos de alguna de las tribus de tu pueblo o no, Señor, pero aún así en tu misericordia has permitido, Dios, que así como aquella mujer cananea, hemos podido mirar tu ofrecimiento, Señor, y pedir, Señor, que aunque no fuéramos de tu pueblo, poder tener, Señor, la comida, las migajas, la bendición, tu salud, tu protección. Gracias, Padre Dios, porque eres misericordioso, porque siempre has sido misericordioso, y te agradas, Dios mío, de la gente que ha dejado la soberbia como un estilo de vida e intenta ser humilde en el buen sentido de la palabra. Gracias, fantástico Dios, porque a través de estas reuniones virtuales permites que brillemos en tu palabra y que encontremos tesoros increíbles en ella. Encontramos conocimientos, Dios mío, que aún a través de años de profesar alguna religión no habían sido revelados a los corazones de los presentes. Tu bondad, Dios, en una situación difícil que socialmente pasa el mundo y los mexicanos en particular, pues mira, para nosotros ha sido de bendición y te estamos muy agradecidos, Señor. No sabemos, Dios mío, si estás a punto de recogernos. No sabemos si nos darás 1, 2, 3 o más años. No sabemos, Señor, de que se produzca el arrebatamiento. No sabemos, Dios mío, de qué manera seremos rescatados de las terribles cosas que están a punto de aparecer en esa tierra, como castigo, como juicio a la iniquidad del mundo, por apartarse, Señor, de ti y por la soberbia que se ha establecido en los corazones del mundo para hacerte a un lado. Perdónanos a nosotros, Dios mío, las veces que nos hemos unido al mundo y de manera inconsciente hemos votado en tu contra. Perdónanos, Dios mío, por favor, cuando te hemos fallado, cuando hemos hecho lo que a ti no te agrada, cuando hemos pensado, cuando hemos opinado en contra de tu voluntad. Por favor, perdónanos, Dios. Pero sí, por favor, recibe nuestra gratitud humilde, Dios, porque te has apiadado de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Dios, y te pedimos, por favor, que sigas limpiando de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, todo, Señor, conocimiento que se oponga a ti, que se oponga a tu voluntad. Señor, aquí estamos dispuestos para que tú nos uses exactamente como tú deseas, Padre mío. Pero por favor, Señor, nos humillamos ante tu presencia para que tú nos formes un corazón distinto, renueves, mi Dios, nuestras ambiciones y deseos y propósitos, que estos sean de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a bendecir tu nombre, ayúdanos a bendecir a los que nos rodean, ayúdanos, Padre mío, a apoyar a aquellos que están necesitados. Danos inteligencia, danos iniciativa, Dios, para hacer lo bueno ante tus ojos. Bendiga a cada una de las personas que están conectadas en este grupo. Dale, Señor, su protección.
Manda a tus ángeles que les cuiden a ellos, a sus hijos, a sus demás familiares. Permite, Dios, que haya alimento en las casas, en las mesas de cada uno de mis hermanos y familiares. Señor, permite que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de los presentes en esta reunión y a todos nos auxilien, nos libren de todo malo, Señor. Gracias por lo que nos has dado hasta ahora. Gracias por tu provisión. Gracias por tu salud. Gracias por todos tus cuidados y por tu amor, Dios mío. Gracias por tu palabra. Bendita sea tu palabra. Bendita sea tu Torah. Bendita sea tu Tanaj, Dios mío. Gracias, Dios, porque leyéndola cada vez somos más sabios. Ayúdanos, Padre mío, para ser todos sabios y que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Yeshua. Y en su nombre, Señor, te pedimos estas cosas y te las agradecemos también. Amén. 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 Amén.